Ministerios como Barro en las manos del alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Bienvenido sea nuevamente a este su programa Vida en Victoria. Para nosotros es una bendición poder llegar a su hogar y que usted nos permita entrar. El día de hoy estaremos hablando el tema la viuda y el juez injusto. Esto usted lo puede verificar en Lucas capítulo 18 del 1 en adelante. Pero para poder desarrollar este tema me acompaña el pastor Jorge Perdomo de la Iglesia Plenitud de Dios, a quien le damos la cordial bienvenida, pastor, que ya es parte del programa. Gracias, muy amable por esta invitación para poder Amén. Compartir con nuestros hermanos. Y qué tema más interesante el día de hoy. Así es, pastor, que en el desarrollo de este tema nos vamos a ir dando cuenta cómo es que el juez ni tenía temor de Dios. Así es. Ni tampoco consideración por nadie. Como muchos. Como muchos, ¿verdad? Así Sí. es. ¿Y qué nos dice el versículo, pastor? Leámoslo, dice Lucas capítulo 18, para que lo tengas muy claro. Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 8, dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, para poder ir desarrollando este tema, pastor, ¿cómo vemos esta parábola? Primero, una viuda necesitada. Exactamente. Quisiera darle un entorno a todo esto para que se entienda el por qué Jesús nos da a conocer esta parábola. En el versículo 1 dice que Jesús manifiesta esta parábola basada en la necesidad de orar. O sea, Jesús ejemplifica con esta parábola esa necesidad que todos deberíamos de estar conectados con Él. Hay un dato relevante, no sé si lo sabía o ustedes, pero de todos los evangelios, Lucas es el que más habla de oración. Lucas es de los escritores de los evangelios que siempre vemos a un Jesús orando o relatando parábolas relacionadas con la oración. Al parecer el doctor Lucas, el escritor, era una persona que le gustaba mucho la oración y le puso mucho énfasis dentro del evangelio a presentarnos a un Jesús que oraba mucho y que nos demandaba que oráramos como una necesidad, como algo que fuera parte de nuestra vida. Y a lo largo de todo el libro encontramos estos tipos de parábolas que tienen que ver mucho con la oración. Por supuesto, sabemos que la parábola es una historia verídica, no es una historia inventada, no es una ilustración, no es una idea que Jesús se sacó que no es cierta. Todas las parábolas son historias ciertas. Por supuesto, como son generalizadas, nunca nos habla de nombres propios ni de lugares, sino que es una historia que la idea es generalizar para llegar a un punto. En este caso es la importancia de orar. Decía bien usted que aquí hay dos personajes indiscutibles, el juez y la viuda. Entonces, cuando ya analizamos a cada uno de ellos, nos damos cuenta la particularidad que tienen ellos, ¿verdad? No sé si
Quisiera preguntar antes algo o comentar algo antes. No, continúe. Por ejemplo, hablemos primero de la viuda. Recordemos que en el pueblo de Israel, desde que se formaron las leyes en el Éxodo, tanto a las viudas como a los huérfanos o los extranjeros se les debía tener mucha consideración. Y en el libro de Éxodo se nos habla de que Dios se levanta en ira contra aquellos que son injustos, contra viudas o huérfanos. ¿Por qué? Porque son un grupo desamparado, desvalido. Y dentro de las viudas y los huérfanos, las viudas mucho más. ¿Por qué? Porque se quedaron sin el sustento y la protección del esposo. Normalmente la ley decía que cuando una persona se quedaba viuda, una mujer era viuda, eran los hijos los responsables del sostenimiento. Y dentro de los hijos el hijo mayor era el que tenía que cargar esta situación. Pero al parecer nos damos cuenta que o no hay hijos o simplemente los hijos decidieron no hacer nada por su madre. Cuando yo leo este caso de la viuda, digo, no solo tenía ya el peso sobre sus hombros de ser una mujer desamparada, estar dentro de un círculo social que no era muy aceptado, porque una persona que ya era viuda o era huérfano era como un círculo social muy bajo, desechado, que no se le tomaba muy en cuenta. Sin embargo, aquí vemos a una viuda, porque normalmente la ley establecía que cuando una viuda tenía un requerimiento ante un juez, no era ella la que iba, era un familiar. Normalmente era el hijo varón o un familiar que iba y peleaba los derechos de esta viuda. Pero aquí vemos una viuda completamente sola. Vemos una mujer desamparada completamente. Entonces nos decimos, la situación que ella está viviendo es muy tremenda. ¿Por qué? Primero, es una viuda que de por sí ya no tenía quien diera la cara por ella. Segundo, según dice aquí, de mi adversario. O sea, había alguien que estaba contra ella. ¿Por qué? Porque como era una mujer desvalida, probablemente alguien estaba tratando de quitarle los bienes o los pocos bienes que tenía, o adueñarse de las cosas que ella tenía. O estaba en un litigio por alguna herencia o por alguna situación, sin que nadie respondiera y diera la cara por ella. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que se encuentra un juez del calibre de este tipo de juez, Sí. de los cuales sabemos, hoy en nuestra actualidad entendemos que hay muchos de este tipo, aunque los tiempos no han cambiado tanto. Sin embargo, encontramos que está dentro del plano del pueblo judío, y entendemos que un juez, cuando era establecido como tal, uno de los juramentos que hacía era que siempre iba a impartir justicia de tal manera que el veredicto final estuviese como aprobado por Dios. O sea, que lo que él dijese siempre llevara el sello de Dios. Pero aquí nos habla de un juez que ni le temía a Dios. Entonces, ¿cómo es que llegó a ser juez? No lo entendemos. ¿Qué le pasó a este hombre para dejar de ser ese hombre temeroso de Dios, para convertirse en una persona que a cualquiera lo trataba de esa manera injustamente? Ahora, imagínense a la viuda, mucho más, porque la miraba como una persona desagradable, una persona despreciable, una persona de segunda, tercera categoría, pues. O sea, ante los intereses de él no le importaba, probablemente se dejaba hasta sobornar, probablemente, no lo sé, no lo dice, pero por la manera en que lo trata, y lo dice el Señor, aquí uno dice, definitivamente es una persona deleznable, una persona que uno no quisiera encontrarse en el camino. Y a esta mujer, pobre mujer, porque era pobre mujer, le toca vivir esta gran experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve todo el entorno que está pasando, definitivamente uno dice, qué situación más difícil. Sí, lo que a mí me llamó la atención de esta historia es la persistencia que tuvo la viuda. Insistente, me atiende, con esa fe y esa convicción de que le iba a resolver en cualquier momento. Y es que cuando lo dice, cuando arranca el versículo 1 es interesante, porque la parábola va enfocada a eso. Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta frase es del escritor, de Lucas. O sea, él lo que está tratando de enfocar ahora es que
el mismo Jesús a sus discípulos les quiere enseñar no solo que orar es bueno, sino que hay que hacerlo constantemente. Y entonces Jesús toma una historia que probablemente él oyó cuando estudiaba como para ser rabino, o probablemente historia de sus papás, no lo sé. ¿Dónde pudo haberla? Porque no dice ni la ciudad, ni los nombres, ni nada. No. Simple y sencillamente él había oído. Y como él generalizaba mucho por su manera de enseñar, pero lo interesante es que vemos a esta mujer, porque él lo que quiere enfatizar es exactamente lo que se está diciendo. Una persona que era resiliente. Y la resiliencia quiere decir no bajar los brazos, no importan las circunstancias que esté viviendo. Hoy en día esa palabra no se usa mucho, pero la resiliencia es la capacidad de soportar y levantar los brazos y no desmayar hasta lograr lo que uno quiere. Claro. Muchos en esta época no hacen eso. No, definitivamente, porque uno pues a través de las adversidades solamente se enfoca en el problema y no le ve la salida. Uno dice, bueno, pero es que me está pasando esto, pero ¿qué hacemos para buscarle la salida? Como esta mujer, la persistencia que tuvo, andaba con Dios, tenía esa fe establecida, que iba a resolver el problema que tenía. ¿Cuál era? La palabra no lo dice, ¿verdad? Simplemente dice que tenía un adversario. Si nos lo ponemos en ese contexto, probablemente le quería quitar la casa que tenía, o la tierra que tenía, o la herencia, o los beneficios. Quiero contarle una historia. Hace unos 4 o 5 años me enteré de algo muy similar. Esta pareja se casaron, construyeron su casa y por situación de enfermedad el esposo murió. Ya se quedó viuda, sin hijos. O sea, todavía no había concebido hijos. Y vienen los suegros y quieren quitarle la casa. Y ella le dice, ¿pero por qué? Sí, porque la casa está a nombre de nuestro hijo. Y nosotros lo que menos queremos es que usted se quede con esa casa. Y entonces le dice, pero si yo fui su esposa, yo tengo el derecho. Sí, pero esta casa es de nuestro hijo. Y nosotros queremos reclamar el derecho de eso. Y la llevaron a juicio. Y le quitaron la casa. Entonces uno dice, pasa que hay gente que está interesada en los bienes materiales de otros y no le importa la situación que pueda estar viviendo. Por supuesto, esta era una mujer bastante joven que logró salir adelante. La historia termina en que ella logra salir adelante y logra rehacer su vida. Pero imagínense que hubiera sido una viuda de muchos años, sí, que ya no tenía la fuerza para trabajar, se hubiera muerto. De hecho, cualquiera no soporta que alguien venga, que en algún momento de la vida le ha dicho que la ama, que la respeta, que la toma como hija, que es algo importante, que ahora venga y se le ponga en su contra totalmente para quitarle tal vez lo que juntos con gran esfuerzo hicieron. Sí, en nuestros ojos humanos se ve la injusticia, ¿verdad? Exactamente. Pero vemos también la mano del Señor siempre puesta a través de la adversidad. Quiero pedirle que por favor permanezca en su programa Vida en Victoria. Queremos pedirle que se suscriba a este canal. Ya regresamos. La historia del pesebre no tiene que ver con rechazo. Se suele decir que Jesús fue rechazado desde su nacimiento y que nació rodeado de animales porque nadie le dio lugar. My dear friend, you are equivocated. Hay que decir 3 cosas sobre esta historia. Primero, que la hospitalidad era un valor fundamental y rechazar a una mujer embarazada hubiera sido inimaginable. Segundo, que el pasaje no está hablando de una especie de hotel, sino de una casa de familia. Y tercero, que aunque los hogares israelitas del siglo I a veces tenían una habitación de huéspedes, por lo general eran monoambientes unidos a una pequeña sección donde se guardaban los animales. Ese fue el lugar donde nació Jesús. Por eso, más que un gesto de rechazo, fue un acto de hospitalidad de unos humildes israelitas que ayudaron con lo poco que tenían a José y María. En Isaías 1:17 nos menciona: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda.
Y vea lo que dice el versículo 18. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Usted lo puede verificar allá en su casa. Muchas gracias por permanecer en su programa Vida en Victoria. Estamos hablando el tema de la viuda y del juez injusto. ¿Qué nos dice la palabra, pastor? Vemos que en el Antiguo Testamento nos habla también de las viudas. Sí, el Antiguo Testamento era muy claro. La ley del Señor era muy clara. Si algo tiene la palabra del Señor, la ley de Jehová, es la protección a los desamparados. Y recordemos que este nivel de protección lo hizo Dios porque las personas, tanto huérfano como viuda o un extranjero, no gozaba de ciertos derechos. Y entonces la gente los menospreciaba y los olvidaba. Puede imaginarse por un momento niños que se queden sin padres y que nadie quiere recibirlos, completamente huérfanos. Se van a morir. De igual manera una viuda que probablemente nunca tuvo hijos, que se muere su esposo, o digamos, por ejemplo, en el caso de Noemí. Sí. Ella se le murió su esposo y sus hijos. Sí. Ella se quedó sin nada. Y tuvo que emigrar por la hambruna que hubo. Sí, exactamente. Pero estando allá se muere. Y ya tuvo que regresar. Que bendito el Señor le dio unas fabulosas nueras, ¿verdad? Claro. Porque la verdad es que ella llevaba las de perder. Pero ¿por qué regresa? Porque sabía que estando dentro del territorio de Israel, del pueblo judío, tenía la ventaja de que podía encontrar ayuda y misericordia de cualquiera, de un familiar. ¿Por qué? Porque ya estaba establecido en la ley que a las viudas no se les debería menospreciar y mucho más hacer injusticia contra ellas, ¿verdad? Injusticia contra ellas. Pero aquí vemos en esta parábola que sí se está haciendo injusticia. Aquí vemos una mujer que no tiene quien dé la cara por ella. No hay un hijo, no hay un familiar, no hay un conocido. Es ella la que tiene que ir a dar la cara. Entonces, si vemos, están contra el derecho legal judío, en donde la protección debe ir primeramente sobre la viuda. Pero aquí no está pasando eso. Aquí esta mujer está desvalida, desprotegida totalmente. Y cuando va al plano legal, resulta que se encuentra con alguien que injustamente la trata. No sabemos en qué términos. Probablemente, como dice acá, ella quiere que le haga justicia a su adversario. Dice, o sea, hay alguien que está contra ella, que está tratando de quitarle, me imagino, algo, o atentar contra su propia vida inclusive. Ahora, el punto es que este hombre, este juez, de acuerdo a la ley, que dice tanto en Éxodo como en Deuteronomio lo vuelve a repetir, ellos tenían en primer lugar que hacerle justicia a los desvalidos. ¿Y quién encabezaba la lista de los desvalidos? Las viudas, los huérfanos. Ellos estaban allí mismo. De hecho, cuando encontramos a la gente necesitada, incluso el Señor Jesús lo establece de esta manera, que a quienes hay que ayudar y a los que llamamos necesitados son a los huérfanos y a las viudas. Que cuando nosotros tengamos que dar una ofrenda o tengamos que dar una limosna, tienen que ser a esas personas desvalidas. En el libro de Hechos, cuando empieza la iglesia, se da cuenta, la ayuda de la iglesia era exactamente para ese tipo de personas. De ahí que se forma el grupo de diáconos para poder atender a las viudas y a los huérfanos. ¿Por qué? Porque sabían que existían y no se podían dejar desvalidas. Más adelante el apóstol Pablo lo reitera y lo dice que no hay que descuidar a las viudas ni a los huérfanos. O sea, la iglesia cristiana siempre ha tenido como un punto muy fuerte el hecho de poder ayudar a la gente desvalida, a la gente necesitada. Pero si vemos en este caso, no es así. En este caso vemos una mujer que no tiene nada, que es muy poco lo que tiene. Pero la actitud del juez es lo más tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no quiere actuar en justicia. No sé si por ahí había algo que él estaba ganando o algo
Pero o simple y sencillamente no le importaba. Porque como era una viuda, una persona sin mucho valor. Entonces, ¿para qué hacer? ¿Para qué preocuparse por eso? Sin embargo, hay algo interesante. Cualquier mujer hubiera dicho, bueno, no me hacen justicia y todo. Pues como la viuda de allá con Elías, que dijo, pues voy a hacer esto un poco de pan con mi hijo y nos morimos. Una actitud que cualquiera, ¿verdad? Ante estar peleando y no lograr nada, pues dice, no, solo me muero y ya estuvo, ¿verdad? Sí. De hecho, una mujer que está viuda, cuánto tiempo vaya a vivir dependiendo cómo quiera vivir, porque toda su situación, yo he visto mujeres que cuando se muere el esposo, física, mental, espiritualmente se vienen abajo. Definitivamente. Aunque a veces hay mujeres fuertes en la fe que se mantienen. Y eso es lo que Dios quiere, Sí. que sean unas mujeres fuertes. Y por eso nos presenta a este caso de una viuda, porque Jesús lo pone en el extremo. Les voy a poner el extremo a una mujer que bajo todas las circunstancias que tiene adversas, no ha perdido algo. ¿Y qué no ha perdido? La fe. La fe. La Se fe. mantiene con la fe. Y es que esto es lo que quiere el Señor mostrarle a sus discípulos. Fíjese que hay un texto en Zacarías 7:10 que se relaciona con lo que usted estaba hablando. Dice, no oprimáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, dice. Exactamente. Entonces nos lo está diciendo la palabra del Señor. Muchas veces hacemos eso, despreciamos a la viuda. Tal vez hay personas también que están pidiendo una ayuda y a veces nos negamos en ayudar, ¿verdad? Y sin saber la situación de la que está pasando. De hecho, yo quiero hacer un comentario en este sentido. Cuando hablamos de la siembra y la cosecha, y cuando hablamos de que hay que sembrar, siempre pensamos en sembrar en buena tierra, para que dé fruto. Porque de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, buena tierra es el lugar donde va a dar mucho fruto, al 30, al 60 y al 100, ¿verdad? He entendido a lo largo de todos estos años ministeriales que hay diferentes buenas tierras, y una de esas buenas tierras son los necesitados, y los necesitados encabezan las viudas y los huérfanos. O sea, cuando una iglesia se hace cargo de los huérfanos y se hace cargo de las viudas, y las personas tratan de ayudarlos y sacarlos adelante, son muy buena tierra. Por eso nosotros los cristianos no debemos olvidar que si hay alguna viuda en nuestra iglesia o hay huérfanos, ellos deben de ser prioridad de la iglesia en su sostenimiento, en ver sus necesidades. ¿Por qué? Porque son buena tierra. Porque la palabra del Señor nos demanda que podamos ellos cuidarlos siempre. Y el apóstol Pablo le recalcó mucho a Timoteo que cuidara a las viudas. Incluso que le pidió que las viese como madres, cuidándolas. Y eso para nosotros debe ser un gran ejemplo. Es una bendición. Y por eso es que a lo largo de toda la Biblia nos habla siempre de aquellos que están viviendo una situación difícil, las viudas y los huérfanos. Y no hay que hacer nada contra ellos, que Dios nos libre de hacerlo. Sí, pero es admirable ver también a estas mujeres viudas que se congregan en una iglesia. Son las que más aportan, son las que más buscan, son las que más están dispuestas a servir. Le dice, se va a hacer, yo me presto, dice. Correcto. Son servidoras, es algo tan agradable verlas, ¿verdad? Es que hay varios casos, bueno, por ejemplo, en el templo servía aquella mujer llamada Ana, la profetisa, que cuando viene Jesús es presentado. Dice que ella enviudó y ya llevaba 80 y no sé cuántos años ahí en el templo sirviéndole al Señor. O sea, ¿con quién se casó? Cristo. Con el Señor. Claro. Y ahí servía, ahí vivía, sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque ella dijo, no tengo esposo, mi esposo es Cristo. Y de hecho así lo dice la palabra. Y la mujer que dio dos Ese es el otro ejemplo. otro ejemplo que hay. No Era lo único que tenía. Todo lo que tenía, 2 centavos, pero en nuestra época era todo lo que tenía. Sin embargo, ella amaba tanto a Dios y tenía tanta fe en Dios que decidió darlo. Los demás dice que daban de lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Y es un gran ejemplo. Las viudas son dignas de imitar. Pero por supuesto, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, aquellas viudas
que no están buscando cómo casarse, dice, sino las vidas que se entregan al Señor, ¿verdad? También es una bendición. Mire, también dice Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. Quiere decir que nosotros, como luz que somos, tenemos que trasladar esa luz a aquellas personas necesitadas, a los huérfanos y a las viudas. Quiero pedirle que no se mueva nuevamente. Vamos a ir a nuestro segmento de noticias. Ya regresamos. Y la Junta de Educación de Texas aprobó un plan de estudios opcional basado en la Biblia para las escuelas primarias. La Junta de Educación de Texas votó el viernes para permitir enseñanzas basadas en la Biblia en las escuelas primarias bajo un nuevo plan de estudios opcional que, según opinan algunos detractores, podría poner a prueba los límites entre la religión y las aulas públicas en los Estados Unidos. Las escuelas públicas de Texas no son escuelas dominicales cristianas. Es obligatorio asistir a la escuela. A las escuelas públicas de Texas asisten niños de todas las religiones y de ninguna. Por eso, enseñar estas historias de la Biblia de una manera que sea devocional, debido a la edad de los niños y también porque no son realmente relevantes para el tema que se está enseñando, viola la libertad religiosa. El material adoptado por la Junta de Educación del Estado de Texas, controlado por republicanos electos, fue aprobado en una votación final de 8-7, a pesar de las críticas de que las lecciones harían proselitismo entre los estudiantes jóvenes y alejarían a los estudiantes de religiones distintas al cristianismo. Los partidarios argumentan que la Biblia es un elemento central de la historia estadounidense y que enseñarla enriquecería las lecciones. Los estudiantes tienen el derecho de la primera enmienda a aprender estas lecciones o referencias bíblicas que se encuentran en los materiales de lengua y literatura inglesa, y de hecho serán de gran beneficio para los estudiantes, ya que los ayudarán a ser cultural y funcionalmente alfabetizados. La votación permitirá a las escuelas de Texas, que tienen más de 5 millones de estudiantes de escuelas públicas, comenzar a utilizar el material en las aulas desde el jardín de infantes hasta el 5º grado a partir del próximo año. Le animo a que siga sintonizando este programa Vida en Victoria, y hoy estamos con un tema muy fascinante, hablando de la viuda y del juez injusto, en donde el Señor nos quiere mostrar la actitud de todos aquellos que nos hacemos llamar sus discípulos, a que aunque tengamos una adversidad como lo tenía la viuda y tenía un juez tan injusto, no debemos de desmayar, debemos de ser insistentes y, como dice, persistentes en lo que queremos, sabiendo que es bueno. Eso nos lleva entonces a entender que los que somos hijos de Dios debemos de entender que la palabra basada en la oración es eficaz, pero esa eficacia debe mostrarse a través de ser una persona constante en la oración, no solo cuando hay necesidad, pero cuando viene una dificultad difícil, orar y orar y orar, sabiendo que si este juez era injusto, le pudo hacer a esta mujer justicia, cuánto nomás Dios nos va a hacer justicia a nosotros. Sí, por supuesto. Vemos, pastor, que la palabra del Señor no lo dice, pero podemos deducir que qué impacto le pudo haber tenido al juez de hacerle justicia a ella. La persistencia, la fe que vio el juez a la viuda. Hay algo interesante que quiero decir. Acá hay una expresión en el griego, cuando dice en el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. La traducción correcta en el griego no es un molestarme de que ya me cansó que me venga a decir lo mismo, sino que una mujer de tanto carácter, la traducción correcta es como cuando un boxeador está peleando con alguien y le da un golpe y lo noquea. Interesante el concepto, porque aquí en la Biblia solo 2 veces se usa esa palabra en griego.
o sea, noquear a alguien. O sea, la viuda noqueó al juez. ¿Por qué? Por su persistencia, por su carácter. Porque por lo que estaba peleando era justo. ¿Podría ser intrigante? No. Más que todo, diría una mujer de mucho carácter, de mucho convencimiento que lo que estaba peleando era justo. Y ahí es las cosas que son justas, hermana Damaris, hay que pelear por ellas. Aquellas cosas que son buenas no hay que bajar los brazos. Hoy en este mundo hay cosas muy buenas, hay muy pocas. Cosas que ayudan son muy pocas. Y los pocos que tratan de hacer el bien, bajan los brazos muy mal cuando encuentran adversidades. Pero esta viuda no. Esta viuda dice que mi viuda me es molesta. O sea, ya llegó al punto en que ya me noqueó, en que ya hizo que yo ya no tenga opción, ya me arrinconó. Y eso es lo que a veces nosotros debemos de hacer. Si algo que queremos es bueno, no dejemos de orar. Voy a poner un ejemplo. Yo conocí en una iglesia una mujer que todos los días de oración, cuando llegaba, pedía por su marido. Su marido era un completo borracho. Y todas las veces que ella decía, yo quiero pedir oración, ya todo el mundo sabía que iba a pedir por el esposo. Y todas las veces, y todo el mundo, yo crecí oyendo a esta mujer que todas las veces de oración su petición era, quiero que me ayuden a orar por mi esposo para que Dios lo cambie. Y mire, era una cosa que todo el mundo ya sabemos lo que va a pedir la hermana. Y algunos hasta dijeron, él no va a ser salvo nunca, que lleva añales. Pero ella no dejaba de orar. ¿Por qué? Porque era bueno. La salvación de su esposo era bueno. Lo más tremendo de todo esto es que ella muere y no pasa. Y uno dice, la oración no funcionó. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que la siguiente semana de oración, el esposo llega y se entrega a Jesucristo. Mire, la oración. La oración de su esposo durante muchos años. ¿Por qué? Porque era algo bueno. Por supuesto, ella no lo vio. Pero el hombre sabía que su esposa oraba para que él cambiara. Entonces, ahí ve a una mujer constantemente en la oración. Y aquello que es bueno, hay que orar. Hay que seguir orando. Eso me trae a la memoria de un episodio que acaba de suceder. Fíjese que la mamá se queda viuda, ¿verdad? Pero lo más interesante que yo pude escuchar también es que una de las hijas le dice a la mamá, no te preocupes, tus oraciones han sido escuchadas, una a una fueron escuchadas, tú te puedes ir tranquila, porque el Señor respondió las peticiones de tu corazón. Una mujer de oración, viuda también, y orando, y orando, y orando, y orando. Y pedía oración, pido oración, por favor, oren. Y mire, una mujer de oración. Y el Señor contestó las peticiones de su corazón. Amén. Ella pudo ver cómo fueron contestadas las peticiones de su corazón. Es una enseñanza para mi vida, ¿verdad? De que uno tiene que ser persistente en orar, lo que usted está diciendo. Sí, y por eso dice a no desmayar. A no desmayar. Porque todos queremos que las cosas sean como muy instantáneas, pero nos olvidamos que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. O muchas veces produce cansancio, sueño, no puedo levantarme porque estoy tan cansada que no quiero orar, ¿verdad? O entramos en una etapa de desmayo, de decir, ay no, mi oración no ha sido contestada y sigo orando o no sigo orando, ¿verdad? Sí, hay algo que hay que notar acá y que quede muy claro. Hay muchos, he oído muchos predicadores diciendo, aquí este juez representa a Dios. Eso no es cierto. Este juez no representa a Dios porque dice claramente no teme a Dios ni a hombre. Entonces no podemos en ningún momento creer que este juez es Dios. No. Y más adelante lo aclara el Señor diciendo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? Si este juez que era injusto no representa a Dios, representa a una humanidad llena de pecado que no reconoce la justicia verdadera. Entonces dice, si este juez, ante la persistencia de una mujer que teniendo todo lo en contra pudo lograr su objetivo, ¿cuánto más nosotros, teniendo al Dios justo, podemos lograr muchas cosas? Porque muchos se desaniman y dicen, no, pues si aquella mujer estuvo detrás del juez para que le hiciera justicia, entonces que yo tengo que estar detrás de Dios, vaya, darle hasta lograrlo. No, Jesús lo llevó a un extremo
para hacerles dar a conocer a sus discípulos la persistencia de orar, del ser constantes en la oración, como lo dice en Tesalonicenses, orar sin cesar, o sea, constantemente. Pero no está hablando de que Dios así nos va a tratar. Dios no trata hacia sus hijos, porque nos está diciendo, si este juez, siendo como era, al fin de cuentas logró hacerle justicia a esta viuda, ¿cuánto no más Dios, que es verdaderamente justo, nos va a hacer cumplir? O sea, no es para que nos diga, entonces ya no me... Yo sé que si me va a costar tanto que me haga justicia a Dios o que Dios responda a mis oraciones, mejor ya no oro. No, esto te debe animar a que no dejes de orar y de seguir pidiendo, y especialmente aquello que consideras que es justo, que es agradable, que es bueno, que es perfecto para tu vida. No puedes dejar de orar. ¿Por qué? Porque si la mujer esta logró la justicia ante un hombre perverso, ¿cuánto más nosotros, los escogidos del Señor, vamos a encontrar la justicia de Dios? Vamos a encontrar la respuesta de Dios. Y dice, ¿se tardará en responderles? No, porque Dios es justo. Porque Dios sabe cuándo lo necesitamos y de qué manera lo necesitamos. Y Dios nunca va a dejar que digamos, por ejemplo, la gran promesa, que mendiguemos pan. Dios no va a permitir que lleguemos a ese punto. ¿Por qué? Porque dejaríamos de ser sus hijos. Él no va a permitir que nunca mendiguemos pan. Por supuesto. ¿Sí? O que caigamos en una deshonra tal que Él sea deshonrado. No lo va a permitir, porque somos sus hijos. Entendamos que Dios es Padre. Sobre todas las cosas es Padre. Y es un Dios justo. Momentos difíciles vendrán a la vida. Por supuesto. Valles de sombra y de muerte pasaremos, pero más aún ahí la mano de Jehová está. Amén, así es. Él nos extiende la mano y nos saca, porque eso lo hemos experimentado usted y yo, ¿verdad? Que hemos pasado momentos difíciles y que al Dios al cual nosotros servimos, vemos su misericordia. ¿Pero dejamos de orar? No. Ese es el punto. ¿Dejamos de predicar? Tampoco. No podemos dejar de orar. Claro. No podemos dejar de seguir pidiéndole al Señor. Aunque no lo vemos, no vemos la respuesta inmediata, no vemos como que el Señor se hubiese olvidado de mí, pero no es así. A veces Dios está probándonos, a veces Dios te está probando, a veces Dios está haciéndote pasar por ese valle de sombra y de muerte, o ese valle de lágrimas, porque te está probando. Y muchas veces, como lo hemos entendido, los metales más preciosos, para llegar a ser preciosos, tienen que pasar por ese fuego. Así es. Ese fuego que los purifique. Y a veces no lo entendemos y decimos, ay Señor, yo quiero que pase esto. Pero Dios dice, no puedo, porque si dejo el proceso a la mitad, no eres ni una cosa ni eres otra. Tienes que terminar el proceso. Así Sin embargo, tienes que seguir creyendo y orando. Lo que sí no debes dejar de pedirle a Dios es que te dé fuerzas. Y cuando uno ya termina de pasar el proceso, decimos gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque verdaderamente el Señor, vemos su misericordia, ¿verdad? Y estamos parados por la misericordia del Señor. Quiero pedirle nuevamente que permanezca en su programa Vida en Victoria. Vamos a ir a nuestro segmento El Consejo de la Semana. Ya regresamos. ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Dios, por favor, sálvame! No. ¿Qué? Si fue tan solo ayer, cuando dijiste que odiabas tu vida. Sí, es cierto, pero yo quiero vivir. ¡Sálvame! Estoy listo para poner mi vida en orden. Solo dime qué hago. No ahogues mi voz. No entiendo a qué te refieres. Es una voz que está dentro de ti. Esa voz siempre dice lo que debes hacer cuando tienes que tomar una decisión. Al tomar una mala decisión, entonces empiezas a odiar tu vida. Yo te amo y quiero que seas feliz, pero la llave de tu vida está en tus manos. Jesús, por favor, dame una oportunidad. Jesús. Nuevamente, muchas gracias por permanecer en su programa Vida en Victoria. Cuando vemos la justicia que se le hace a esta mujer, que clamando, pidiendo su persistencia ante este juez injusto, obra para bien. Y yo creo que esta enseñanza, esta parábola que Jesús nos deja acá,
viene a nosotros, a nuestra vida. Obramos nosotros con justicia muchas veces, que era lo que estábamos platicando. ¿Somos justos o somos injustos? Lo interesante es que él tenía un puesto en donde había que impartir justicia. O sea, su trabajo era impartir justicia. Se le había designado impartir justicia. Y ahora no lo está haciendo con la persona a la cual debería ser más justo. ¿Por qué? Porque era una persona desvalida. Entonces, a veces Dios nos permite llegar a posiciones en donde por una u otra razón nos toca impartir justicia. La pregunta es, ¿somos justos? ¿O necesitamos que venga una viuda para que nos haga ver que somos injustos? Y yo creo que a veces en el camino nos aparecen viudas, hablando metafóricamente, que nos hacen entender lo injusto que estamos siendo. ¿Por qué? Porque siempre preferimos hacerle justicia a las personas allegadas a nosotros, a las que están cerca con nosotros, a las que nos caen bien, a las que por alguna razón nosotros recibimos algo de ellos, pero nos olvidamos de impartir justicia y hacer bien con aquellos que tal vez no están a nuestro nivel económico, no están a nuestro nivel sociocultural, o son personas que son desvalidas. Solo mírelo, cómo está nuestra sociedad. Usted ve a una persona que está necesitada, ni siquiera la voltea a ver. Pasa de largo. Y a veces somos muy igual a aquel sacerdote, aquel levita, que viendo al samaritano herido, pasaron de largo, siendo tan religiosos. Y este es el problema del cristianismo de hoy en día. Somos tan religiosos que estamos más preocupados en hacer las cosas litúrgicas de nuestra iglesia que impartir misericordia y justicia al necesitado. Todos en la vida, hermana Damaris, por una u otra situación, vamos a estar en este punto de impartir justicia. Si es padre, impartir justicia con sus hijos. Si es jefe, impartir justicia con sus trabajadores. En cualquier posición que Dios te vaya poniendo, en algún momento vas a estar confrontado a hacer justicia. El problema es, ¿lo haces o no lo haces? ¿O eres este tipo de persona de que ve la necesidad, ve y que se comporta injustamente? ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vas a poner que la ira de Dios va a venir sobre tu vida. Es decir, ¿pero por qué me está pasando esto? Porque el día en que tuviste que hacer justicia, no la hiciste. Y Dios te dio la oportunidad, pero no la hiciste. No digamos este juez, ¿cómo le iba a tratar Dios? Porque ya su manera de comportarse era ser injusto, porque no le temía a Dios, o sea, no le importaba a Dios. No le importaba lo que lo dijeran los demás, a él no le importaba. Pero ahora, ¿cuál será el final de este juez? ¿A dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser su consecuencia? Y ahí es donde nos damos cuenta de que la justicia de Dios tarda, pero llega. Llega en algún momento. Usted comentaba que es mejor vivir uno injusticia que ser uno el que haga la injusticia. Así es. Es mejor uno sufrir las injusticias y no ser el que las hace. Y en la vida nos va a tocar eso. A veces trabajamos duramente para una empresa y ¿qué pasa? Nos despiden injustamente. Y uno dice, pero le di mi vida, le di esto, hice lo mejor. Y somos tratados injustamente. Pero es mejor sufrirlas y no ser uno el que haga padecer a otra persona injustamente. Y muchas veces actuamos injustamente cuando hablamos de las personas, cuando las juzgamos, las señalamos. Claro. ¿Por qué? Porque lo oímos, porque nos dijeron, y destruimos la vida de las personas, destruimos incluso ministerios. Sí, y la contraparte, ¿verdad? Lo que usted hablaba de las empresas. También muchas veces los trabajadores obran injustamente. Obran y hacen ese daño al patrono, ¿verdad? Entonces también hay que ver esa contraparte y ver cada uno, porque uno que conoce al Señor Jesucristo y que es la iglesia en sí, tiene que dar buen testimonio y vivir lo que Cristo ha hecho en la vida de uno. Así es. Esa relación con Dios va a permitir que uno dé ese testimonio de vida, porque si yo me comporto mal y pronuncio que Cristo está en mí, no soy luz, o sea, no
no estoy siendo como representando que Cristo vive en mí, porque el testimonio también cuenta bastante. Por supuesto. ¿Verdad? Ahora, nuestro tema es la viuda y el juez injusto. Por supuesto. Ahora hablemos de la viuda. Tenía razones para rendirse, muchas. ¿Cuántas veces llegó a que le impartieran justicia? No lo sabemos. A veces nos toca ir a un lugar para ver si logramos algo y vamos día tras día, tras día, tras día y no logramos. Nos cansamos y decimos que se quede ahí. Sin embargo, esta viuda es un ejemplo de perseverancia, de persistencia, de no bajar los brazos, de no desmayar. ¿Saber cuántas adversidades también pasó más que lo que ella estaba pidiendo? Sí, porque dice que tenía un adversario. Sí. O sea, alguien que le estaba haciendo la vida imposible. Sí. Imagínese, no solo el juez, la manera en que la estaba tratando, sino tenía un adversario. Y saber cuántas amenazas recibió, saber cuántas veces tuvo que llorar, sabiendo que ni de un lado ni del otro, ¿verdad? Estaba en medio. Claro. Un juez injusto y un adversario, qué cosa más difícil. Claro. Mire, si uno en la vida, que no tiene enemigos, a veces uno la lleva mal, imagínese. Teniendo enemigos, qué cosa más seria, cuántas amenazas, cuántas cosas tal vez le pudieron haber hecho. Y ella se iba a quejar con el juez. ¿Y qué hacía el juez? Ignorarla. Ignorarla. Qué terrible. Sin embargo, nos da un ejemplo de que no hay que desmayar y que hay que tener fe. Ella le tuvo fe al juez, que en algún momento iba a hacer justicia. Ahora, nosotros no tenemos fe a un hombre. Nosotros le tenemos fe a Dios. A Cristo Jesús. Y por eso es que dice, Él hará justicia a sus escogidos. ¿Por qué? Porque Él es juez justo. Él lo va a hacer. ¿Pero qué quiere? Quiere hijos que sean persistentes, que estén convencidos de que lo que están pidiendo al Padre es bueno, ¿sí? Y que están bajo esa voluntad perfecta de Él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pedimos algo bueno, no debemos dejar de insistir en ello, pedírselo al Padre. ¿Va a tardar? Probablemente. Va a tardar, pero en su momento va a llegar. Pero tal vez lo que Dios está probando es nuestra paciencia. Está probando qué tan seguros estamos que eso sea lo que realmente queremos. Claro, ¿y qué podemos decirle, pastor, a las personas que nos están viendo en este momento y que están pasando un momento difícil, adversarios que le están atacando y que desmayan? ¿Qué podemos decirle a esas personas? Yo quiero decir en este instante, lo mejor que puedes hacer es buscar de Dios. El juez justo sobre todo es Dios. O sea, no hay justicia humana que se pueda sobreponer a la justicia de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él quita y pone reyes. Él hace su voluntad sobre esta creación, sobre este universo. Entonces, cuando vengamos en esos momentos difíciles, no debemos de desmayar, sino que al contrario, si estás pasando por persecución, si estás siendo en este momento, estás pasando por un sufrimiento porque alguien te está haciendo la vida imposible, puede ser un familiar, puede ser que en el trabajo estés haciendo persecución, puede ser que en el lugar donde vivas estás siendo amenazado, puede ser que tu propia vida hoy está siendo amenazado. Y tal vez has ido con el juez, tal vez has ido ir al Ministerio Público y has presentado tus quejas, pero no has encontrado la respuesta. Ve al juez justo, ve al juez. Pero me dirás, es que yo no conozco de Dios. Pues muy sencillo. Busca a Jesucristo, créele en tu corazón, recibe a Jesucristo y automáticamente te conviertes en el Hijo de Dios. Y no hay cosa más grande que venir a pedirle justicia al Padre, porque el Padre nos entiende. Dios hará su justicia con cualquiera, porque cualquiera es parte de su creación, pero lo hará mucho más, como dice aquí, justicia a sus escogidos. Para ser escogido de Dios tenemos que creer en Él. Así es. Darle nuestro corazón y creer que cuando nosotros busquemos que Él haga su justicia, y no olvidemos algo, hermana, que a veces nosotros decimos, yo quiero que Dios haga justicia, pero de acuerdo a lo que yo quiero. No, Señor, haz la justicia de acuerdo a lo que tú creas que es bueno, no de acuerdo a mi justicia, porque nuestra justicia muchas veces está llena de mucha venganza, de ira. La justicia de Dios siempre está llena de amor. Entonces, Señor, haz tu justicia, no lo que yo quiero, sino lo que es bueno para mi vida. Y a veces pareciera que no,
pero eso es lo bueno de Dios para nuestra vida. Claro. Como esta historia, ¿verdad? Lo que nos enseña es la generosidad que tuvo la viuda. Las personas probablemente que la estuvieron observando y viendo, pues vieron cómo Dios obró a favor a ella. Y cuando nosotros tengamos alguna situación difícil que pensamos que están obrando con injusticia, pues hay que remitirlo al que juzga rectamente, que es nuestro Señor Jesucristo. Doblar nuestras rodillas muchas veces nos cuesta mucho tener la fe, pero la fe se va aumentando cuando leemos su palabra, cuando doblamos nuestras rodillas y oramos. Todo viene la fe, ¿verdad, pastor? Cuando nos congregamos también. Es importante poder congregarnos y escuchar la palabra del Señor, que a medida que nosotros vayamos leyendo, la fe va incrementando. Así es. ¿Verdad? Termino con una breve historia. En mi congregación hay una mujer que puso un negocio, ella es una mujer viuda, puso su negocio. Y resulta que una de las que tenía un local a la par, le hacía brujería. Y poco a poco vio cómo su negocio se venía hacia abajo y decía, yo le oro a Dios, pero siento que no encuentro la respuesta. Me cuesta creer que Dios me salgo de ahí, aunque Dios me dijo que ahí me estableciera. Pero ve la mano del enemigo contra ella. Pero hizo algo interesante. Me dijo, a mí me encantaría que usted viniera, que pudiera apoyarme. Yo voy a venir todos los días a orar por una semana completa. 7 días le voy a orar al Señor. Desde la madrugada hasta el atardecer. Voy a estar en el templo orando y pidiendo a Dios que Él haga su justicia. Entonces yo le dije, yo vengo a abrirte, yo te acompaño. Yo estoy aquí contigo. Porque vamos a pelear juntos esta batalla. Y mira, hermana, no le miento. En la semana siguiente, esta mujer, por una situación u otra, tuvo problemas, tuvo que hacer su local y se fue. Y ella quedó ahí. Hoy, para honra y gloria de Dios, es una empresaria que tiene mucho. Pero peleó su batalla. Y a veces no queremos pelear las batallas. Esta mujer peleó su batalla. Pero si la peleamos con el poder de Dios. Así es, así. Y lo más importante es no desmayar. No desmayar, estar persistente en la oración, estar persistente en el ayuno, leer su palabra, escudriñarla, porque no es lo mismo leer que escudriñar. ¿Qué quiere el Señor? Pero es difícil muchas veces, pastor. En la adversidad es muy difícil poder decir, ay Señor mira, sino que solamente vemos el problema. Pero te instamos a que busques del Señor, a que dobles tus rodillas y que remitas esa causa al que juzga rectamente. Pastor, vamos a hacer una oración. Amén. Estamos ya por terminar nuestro programa. Muchas gracias por compartir este tema. Verdaderamente es una enseñanza de vida, ¿verdad? La Amén. Biblia para nosotros es un manual que si nos regimos a ella nos va a ir enseñando, ¿verdad, pastor? Amén. Vamos a orar. Oramos. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Si estás padeciendo una injusticia, estás pasando por un momento muy difícil, y encontramos que la oración es poderosa. Y cuando nos unimos en oración, encontramos la respuesta del Señor. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, nuestro juez justo, el que hace su justicia, el Jehová Sidne, como dice tu palabra, ese que obra en justicia para aquellos que están padeciendo esa injusticia de parte de los hombres. Señor, en el nombre de Jesús, si en este momento hay alguien que está padeciendo porque está siendo perseguido, o porque hay enemigos que se han levantado, o Señor, en este momento su corazón está afligido por situaciones adversas a su vida, a su economía, a su salud. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te decimos, dobla tus rodillas y clámale al Señor. La palabra del Señor nos lo dice una y otra vez: clama a mí y yo te responderé. Y el Señor está esperando que te inclines ante Él, que dobles tus rodillas, que ores, que seas persistente en tu oración, que aunque ahorita sientas que el fuego te está quemando, llegará el momento en el cual encontrarás la paz y la solución a tu problema.
En el nombre de Jesús yo oro por aquellos que están siendo perseguidos. Oro por aquellos que están siendo afligidos. Oro por aquellos que están sufriendo una injusticia, para que Dios obre a favor de ellos. Especialmente si eres una mujer viuda, o eres un huérfano, o estás padeciendo, o estás sin trabajo. En el nombre de Jesús yo pido para que el Dios de justicia venga y obre a tu favor. Sobre todas las cosas pedimos que no desmayes, que sigas adelante, que aunque todo parezca adverso, Dios está contigo, porque Él no nos deja, porque Él estará contigo. Él lo prometió. En el mundo tendréis aflicción, pero dice el Señor, tened fe, tengan confianza, porque yo estaré con vosotros. Esa es la promesa del Señor. Bendigo a todos aquellos que han escuchado esta enseñanza, para que hoy su corazón sea tocado en confiar y creer en que Dios va a oír su oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Donde quiera que tú te encuentres, muchísimas gracias por haber sintonizado tu programa Vida en Victoria. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Ministerios como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.